Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de la Tierra, así que en el video de hoy vamos a hablar acerca de el origen y la evolución del hombre según la ciencia, ya que existen otras ideas o teorías que tratan de responder a la pregunta de cómo surgió el hombre y si realmente existió una evolución. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. La teoría más aceptada para explicar el origen del ser humano es la teoría del evolucionismo formulada por Charles Darwin a mediados del siglo XIX. En esta teoría, el ser humano actual es el resultado de un largo proceso evolutivo mediante el cual fue adquiriendo sus características y rasgos actuales de manera progresiva. Este proceso comenzó hace 6 millones de años y lo inició una serie de primates. Los primates son mamíferos similares al ser humano que tienen 5 dedos y una mandíbula similar. El tiempo en el que estos primates empezaron su proceso de hominización, es decir, empezar a caminar de manera erguida y de forma bípeda, se dio en un tiempo en el que la Tierra era muy caliente. El calor provocó la disminución de los bosques. Y cuando esto sucedió, estos primates se fueron adaptando a las nuevas condiciones del clima. Ahí fue cuando estos primates se separaron de los gorilas y de los chimpancés. En este tiempo, estos primates desarrollaron una serie de habilidades que les permitió dominar el ambiente y también imponerse sobre las demás criaturas. Cabe destacar que el chimpancé no es antepasado del ser humano, sino que ambas especies tienen un ancestro en común. A pesar de ello, el ser humano comparte más del 90% de su material genético con ellos. Las características que convirtieron a algunos primates en seres humanos fue un proceso que se dio de manera muy lenta, y los paleontólogos han logrado reconstruir este proceso por medio de los fósiles que se han ido encontrando. Algunas de las características que hicieron posible la evolución son las siguientes. Primero, la posición vertical y el bipedismo. Cuando los primates empezaron a andar de manera derecha y a utilizar sus dos piernas, esto les liberó las manos, lo cual permitió utilizarlas para diferentes tareas. La segunda es el mantenimiento de la cabeza erguida derecha sobre la espalda. Esto aumentó su capacidad craneal, el campo de visión y su capacidad para pensar. Tercero, la transformación de la laringe. Esto permitió que ellos lentamente fueran estableciendo signos de comunicación. Y cuarto, la utilización del fuego, la utilización de herramientas de piedra, hizo que ellos obtuvieran alimento y así fuera disminuyendo el tamaño de los dientes, de la mandíbula, y la frente se hizo más plana, hasta que la forma del cráneo adoptó una apariencia similar a la que tienen hoy en día los seres humanos. Los primeros homínidos, es decir, primates que caminaban en forma bípeda,
aparecieron en el continente africano hace 4 millones de años, o por lo menos esta es la datación que tienen algunos fósiles que han sido encontrados en el Valle del Rift. Por este motivo, se cree que África es la cuna de la humanidad. Con el pasar del tiempo, estos primates se fueron moviendo de África hacia Europa y de Europa hacia el continente asiático y de Asia al continente americano. A continuación, vamos a hablar acerca de la historia de los homínidos que han sido encontrados. El primero de ellos es el Sahelanthropus teshadensis. Este homínido fue encontrado en el desierto de Djurab, al norte de la República del Chad, la cual se encuentra en África Central. La apariencia de este homínido era similar a la del chimpancé actual. Habitaba en zonas pantanosas y tenía una posición bípeda. Se cree que es el antepasado de otro homínido conocido como el Ardipithecus ramidus. El siguiente homínido es el Orrorin-tugenensis. Este homínido fue encontrado en la República de Kenia, en el África Oriental. La morfología de este homínido o su apariencia física no es muy diferente de la del chimpancé actual. Lo que sí cambia es que este homínido tenía las piernas más largas, por lo tanto, estaba capacitado para caminar de manera erguida durante un tiempo prolongado. Al parecer, este homínido es descendiente del Sahelanthropus teshadensis, es decir, el homínido que acabé de mencionar. El siguiente homínido es el Ardipithecus cadava. Este homínido existió hace 5 millones de años y habitaba en el continente africano. Este homínido fue el primero que se separó de la línea evolutiva de los chimpancés, es decir, con este homínido se inició la evolución de manera separada de primates como el chimpancé y el gorila, y por aparte comenzó el desarrollo y evolución del ser humano o de sus antepasados. A pesar de ello, las características físicas de este homínido son muy similares a las de un chimpancé actual. El siguiente homínido es el Ardipithecus ramidus. Este homínido vivió hace 4 millones de años y habitaba en el continente africano en zonas arboladas, húmedas y de bosques. Este homínido era herbívoro. De hecho, todos los que hemos hablado hasta este momento han sido herbívoros, porque se alimentaban de frutas y también de plantas. Este homínido también era muy similar a un chimpancé actual. Bueno, en este punto ya se manifiesta la evolución. A continuación vamos a hablar del género Australopithecus. Los Australopithecus fueron homínidos diferentes de los que anteriormente hemos hablado porque habitaron en el continente africano hace 3,9 millones de años. Estos homínidos ya caminaban de forma bípeda y erguida a tiempo completo, por lo que ellos dieron origen al género Homo. El género Homo es todo el grupo de antepasados que ya son directos del ser humano. A continuación, vamos a hablar acerca
de las clases de Australopithecus que han sido encontrados. Bueno, vamos a comenzar con el Australopithecus anamensis. Este homínido existió hace 4,9 millones de años en el continente africano. Según los restos fósiles relativos a su mandíbula, al parecer, este homínido se alimentaba de frutos duros como plantas, hojas y tallos. Esto se debe a que su mandíbula y sus dientes son bastante gruesos. A partir de este homínido, el cual caminaba de forma bípeda y erguida, se empieza a notar una diferencia entre los machos y las hembras, ya que los machos son mucho más grandes. Bueno, continuamos con el Australopithecus varelgasali. Este homínido fue encontrado en el Gran Valle del Rift, al este del continente africano. Sobre este homínido no hay mucha información debido a los pocos restos fósiles que han sido encontrados. Respecto a su fisionomía, no es muy diferente a la de un gran simio actual. Se sabe que caminaba de forma bípeda, pero no hay más datos debido a la falta de restos fósiles. El siguiente homínido es el Australopithecus afarensis. Este homínido habitó en África hace 3 millones de años y sus restos fósiles fueron encontrados en el año 1974 en la República de Etiopía, en África Oriental. Sus restos fósiles fueron nombrados como Lucy. De acuerdo a sus características físicas, este homínido era capaz de caminar de manera bípeda y también de trepar por los árboles. Aparte de esto, su dentadura indica que comían frutas, plantas y tallos. También se sabe que los machos eran un poco más grandes que las hembras. El siguiente es el Australopithecus africanus. Este homínido fue encontrado en el año 1924 en la República de Sudáfrica, la cual se encuentra al sur del continente africano. Este homínido se alimentaba de plantas y de frutas, y también mantenía una posición bípeda. El siguiente homínido es el Australopithecus gargi. Este homínido habitó en África Oriental hace 2,4 millones de años y sus restos fósiles fueron encontrados en la República de Etiopía. Este homínido es mucho más avanzado que sus predecesores, ya que su dentadura era mucho más resistente y además era capaz de fabricar herramientas mucho antes de que lo hiciera el Homo habilis. Por lo tanto, se considera que este homínido es el antepasado del Homo habilis. El último homínido del género de los Australopithecus es el Australopithecus ceiba. Este homínido habitó en Sudáfrica hace 1,78 millones de años. Este homínido presenta características más evolucionadas que las de sus predecesores. Por ejemplo, tenía los brazos largos y podía correr y caminar como un ser humano. Por este motivo, hay paleoantropólogos que creen que podría ser un antepasado directo del Homo habilis o del Homo erectus. Ahora vamos a hablar acerca del género de los Paranthropus. Estos homínidos son descendientes
de los Australopithecus y habitaron en el África Oriental, pero dentro de sus características se encuentra una gran robustez tanto en la mandíbula como en los molares. Bueno, el primero de los Paranthropus es el Paranthropus aethiopicus. Este homínido vivió en África Oriental hace 2,6 millones de años. Se caracterizaba por tener una gran robustez en la mandíbula. De acuerdo a sus restos fósiles, se ha determinado que era estrictamente vegetariano, consumía plantas y tallos duros. Habitaba en zonas secas, pero no propiamente en las sabanas, y se cree que su composición física era intermedia entre un Australopithecus afarensis y entre un Paranthropus boisei. El siguiente homínido es el Paranthropus boisei. Este homínido vivió en África Oriental hace 2,3 millones de años. Su dieta era vegetariana, consumía plantas, raíces y semillas muy duras, por lo que tenía una fuerte mandíbula. Este homínido fue contemporáneo o vivió también con otros homínidos más avanzados, como por ejemplo el Homo rudolfensis, el Homo habilis y el Homo erectus. Lo que lo diferencia de este homínido a los demás es que los demás homínidos eran carnívoros y tenían una dieta proteínica, mientras que los Paranthropus eran vegetarianos. El siguiente y último homínido del grupo de los Paranthropus es el Paranthropus robustus. Este homínido vivió en Sudáfrica hace 2 millones de años. Inicialmente se pensó que sería un homínido gigante por el tamaño de sus mandíbulas, pero luego se comprobó que su corpulencia era similar a la del Australopithecus. Aparte de esto, este homínido era vegetariano, consumía plantas, tallos, semillas duras y pastos, por lo que su mandíbula era bastante grande. También se cree que este homínido convivió con otros mucho más avanzados. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca del género Homo, los cuales son los antepasados directos del ser humano actual, ya que fueron ellos los que con el pasar del tiempo fueron desarrollando características que dieron origen al hombre moderno. El primer homínido de esta categoría es el Homo habilis. Este homínido habitó hace 2,4 millones de años en África. Su nombre, Homo habilis, significa hombre hábil y proviene porque este homínido fue uno de los primeros que desarrolló la industria lítica, es decir, objetos de piedra. Este homínido también era capaz de ejercer presión de agarre con las manos, lo cual le permitió desarrollar herramientas. Este homínido vivió también con el Homo erectus y se cree que era carnívoro carroñero, pero esto es tema de debate. Aparte de esto, parece que la convivencia entre el Homo habilis y el Homo erectus fue relativamente pacífica. El siguiente homínido en esta escala es el Homo naledi. No se sabe con exactitud la datación de este homínido, pero se sabe que habitó en África y al parecer vivió hace 500 millones de años.
Este homínido tenía características similares a las del Homo rudolfensis, Homo habilis y Homo erectus, de manera que lo que son los pies, las piernas y las manos eran muy similares a las del ser humano actual. Sin embargo, su cráneo y también su tórax era muy similar al de los Australopithecus. El siguiente homínido es el Homo rudolfensis. Este homínido habitó África Oriental hace 2 millones de años. También convivió de manera simultánea con otros homínidos, como por ejemplo el Homo ergaster, el Homo habilis y el Paranthropus boisei. Se cree que este homínido es el antepasado directo del Homo erectus y también se alimentaba de plantas, proteínas y vegetales. El siguiente homínido es el Homo ergaster. Este homínido habitó en el continente africano hace 1.9 millones de años. Este homínido era descendiente del Homo habilis y antecesor del Homo erectus. Este homínido tiene varias características interesantes. Por ejemplo, ellos eran capaces de fabricar herramientas líticas, es decir, herramientas de piedra. Su constitución física era similar a la de un hombre actual, pero mucho más robusta. También ellos desarrollaron un tipo de comunicación simbólica que servía para estar en contacto entre ellos. El siguiente homínido es el Homo georgicus. Este homínido habitó en el continente asiático hace 1.8 millones de años. Hay un tema de debate entre los científicos respecto a su naturaleza, ya que algunos consideran que es intermedio entre el Homo habilis, el Homo erectus y el Homo ergaster, pero hay otros que refutan estas ideas. Aparte del debate, las características que tiene este homínido también son interesantes, porque era capaz de fabricar herramientas de piedra, era cazador y era recolector. Así que esto le permitió sobrevivir en latitudes muy altas, sobre todo durante el invierno. El siguiente homínido es el Homo erectus. Este homínido habitó en Asia Oriental hace 2 millones de años. También tiene una serie de características nuevas. Por ejemplo, su capacidad craneal era mayor que la de sus antecesores y también dominaba el fuego. Además, producía herramientas líticas. Se cree que este homínido dio origen al Homo georgicus, ya que también habitaba en Asia. Homínidos de estas características han sido encontrados en África y en Europa, pero estos homínidos se catalogan como Homo ergaster, por lo que los Homo erectus se catalogan dentro de los fósiles asiáticos. El siguiente homínido es el Homo antecesor. Estos homínidos habitaron en Europa hace 900.000 años. Se cree que ellos son los antepasados del Homo heidelbergensis y del Homo neandertal. Ellos alcanzaban una estatura de entre 1,60 a 1,80 metros. También tenían un peso que iba de entre los 60 kilogramos
a los 80 kilogramos. Ellos eran carnívoros y su dieta era proteínica. El siguiente homínido es el Homo heidelbergensis. Este homínido habitó en Europa hace 600.000 años. Ellos alcanzaban en machos una estatura de unos 75 metros, mientras que las hembras alcanzaban una estatura de unos 57 metros. Estos homínidos, dentro de sus características, eran muy similares al Homo neandertal, ya que eran robustos físicamente, tenían una gran capacidad craneal, tenían una mente simbólica, fabricaban armas y también manejaban el fuego. El nombre de este homínido procede de la zona donde fue encontrada, es decir, en la región de Heidelberg, en Alemania. Existe un tema de debate acerca del origen de este homínido. Se cree que él es descendiente del Homo antecesor y que ambos homínidos se originaron en el continente africano y de allí emigraron a Europa. Pero hay otros académicos que consideran que estos homínidos directamente se desarrollaron en Europa. No obstante, hace 230.000 años, estos homínidos se extinguieron, siendo reemplazados por el Homo neandertal. El siguiente homínido es el Homo neandertal. Este homínido habitó en Europa, Oriente Próximo, Oriente Medio y Asia Central hace 230.000 años. Este homínido fue encontrado en la cueva Feldhofer en Düssel, cerca de Düsseldorf, en el estado de Renania del Norte-Westfalia, en Alemania, específicamente en el valle de Neander. De ahí proviene su nombre como Neandertal. Este homínido presentaba unas características interesantes. Tenía una capacidad craneal mucho mayor que la del Homo sapiens. Su tórax y sus caderas eran anchas, mientras que sus extremidades eran más cortas. Ellos tenían lenguaje articulado, dominaban el fuego y fabricaban herramientas. Existe debate sobre por qué ellos se extinguieron, pero parece que el avance del Homo sapiens y su hibridación con estos condujeron a su final. El siguiente homínido es el Homo floresiensis. Este homínido está datado de hace 50.000 años y habitó en la isla indonesia de Flores. Este homínido fue apodado Hobbit porque es demasiado pequeño en comparación con los demás homínidos. Se cree que este homínido tiene cierta relación con el Homo habilis, el Homo ergaster y el Homo erectus, pero el tema es de debate. Aparte de esto, se cree que los antepasados de este homínido, cuando llegaron a la isla, se adaptaron a sus condiciones ambientales y se fueron haciendo más pequeños. Estos homínidos, al parecer, se extinguieron con la llegada de los Homo sapiens. Un dato curioso es que en esa isla existen historias tanto de colonos europeos como de los habitantes locales de que en la selva existen pequeños cavernícolas llamados Ebu Gogo,
los cuales a veces atacan a la gente. En todo caso, no existen pruebas reales de su existencia. El siguiente homínido es el Homo rhodesiensis. Este homínido habitó en el continente africano hace 600.000 años. Este homínido también tiene unas características bastante interesantes, porque parece que está relacionado con el Homo ergaster, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo antecesor e incluso tiene características de Homo sapiens. Por este motivo, se cree que estos homínidos son los antepasados directos del Homo sapiens hidalgo. Hay otros académicos que consideran que este homínido es una subespecie de el Homo heidelbergensis europeo, pero ubicado en África. En todo caso, este homínido era capaz de fabricar herramientas y también cazaba. El siguiente homínido es el Homo sapiens hidalgo. Este homínido habitó en el continente africano hace 158.000 años, pero la aparición de este homínido ha generado debate, porque si este homínido se considera una subespecie del Homo sapiens, también se debería tener en cuenta al Homo neandertal, ya que el Homo neandertal y el Homo sapiens se cruzaron y tuvieron descendencia fértil. Por lo demás, este Homo sapiens hidalgo es básicamente un ser humano anatómicamente actual, pero con algunos rasgos arcaicos. Finalmente, el último homínido en la escala es el Homo sapiens sapiens o el ser humano moderno. El ser humano moderno apareció hace 200.000 años en el continente africano. De hecho, sus fósiles más antiguos se conocen como el hombre de Kibish y fueron encontrados en Etiopía. Desde el continente africano, el ser humano moderno se expandió hacia todos los continentes para más adelante dar inicio a la civilización. En Europa apareció el hombre de Cromañón, el cual está datado de hace 40.000 años y se considera el antepasado de los pueblos europeos. En el oeste de Francia se encontró el hombre de Chancelade, el cual se cree que es el antepasado de los pueblos asiáticos. Por último, en Italia se encontró al hombre de Grimaldi y se cree que es el antepasado de los pueblos africanos. Sin embargo, y es muy importante dejar en claro, es que estas teorías raciales actualmente son muy debatidas por diversos académicos e historiadores. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike o pueden dejar su comentario. En el siguiente video vamos a continuar con la prehistoria y vamos a hablar sobre el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.